Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a hacer asistencia de inmediato y comenzar con la clase del día de hoy. Última clase de la asignatura. Ahora, María Ignacio, ¿cómo está? Javiera Abrel. Ahí está Javi. Antonia Estudillo. Presente, profe. Okay. Juan Pablo Barahona. Benjamín Barahona. Darín Cabello. Violeta Campaña. Gibson Carvajal. Presente, profe. Okay. Javiera Cruz. Michelle González. Tomás González. Tamara Hernández. Paola Jerez. Romina Jiménez. Camila Johansson. Osiel Jopia. Scarlett Cosma. María Ignacia Lizama. Sí está. Marcela Marín. Marc Montes. Catalina Núñez. Javiera Olivares. Martina Preus. Javiera Cruz, presente. Okay. A ver. Josefa Puga. Alexander Román. Julián Salinas. Chenda Vargas. Alejandro Vargas. Tomás Vera. Javier Vergara. Y Constanza Vidal. Constanza Vidal. Profe Constanza Vidal, déjeme presente. Ah, ya. Profe, acabo de entrar. Paola Jerez. Paola Jerez. Gracias, profe. Ya, ahí está. Y Constanza Vidal también está presente. Profe Romina Jiménez, por fin. ¿Y quién más entró recién? Romina Jiménez y ¿alguien más? Romina Jiménez. Ok.
Ya. Con 5-5. Todavía no ha llegado a la resolución. Ya de vicerrectoría. Que dice que exime la rebaja. Hasta el momento la nota es con 5-5. Yo creo que en esta semana o en la próxima semana más tardar va a aparecer esas típicas resoluciones por escuela, pero una resolución de vicerrectoría que tiene que hacer la rebaja de la nota de exhibición. Ya, no soy, hasta el momento yo eximo con 5-5. Pero ha sido como una constante durante todo este periodo online que la nota de exhibición en prácticamente todas las carreras se ha rebajado a 5. ¿Ya? Queda un certamen todavía y un taller. Bueno, vamos a la clase de hoy. Para finalizar, nos corresponde al ciclo de las vías informacionales. Vamos con la replicación, la transcripción y la traducción. Los 3 procesos de vías informacionales que tienen como por objetivo generar moléculas, y en esas moléculas se va a traspasar la información. ¿Ya? Sí, eso ese es el motivo y el objetivo de la vida. Traspasar la información. Es una cosa que es una constante en nuestro planeta, prácticamente para todas las especies, deben necesariamente tener un tipo de mecanismo el cual los distinga, ¿ya?, para la supervivencia y para generar o dejar impresas características propias de la especie en otros individuos de su misma especie. O sea, la reproducción es un instinto, pero sin embargo deja impresa o de forma como selladas algunas características de quien la ofrece, por supuesto, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de información se transfiere? Bueno, todo lo que hace ser que sea de la misma especie, ¿ya? Textura, formas, número de patas, exoesqueleto o no exoesqueleto, etcétera, etcétera. Toda esa información está codificada, está encriptada en una molécula que se denomina ADN, ¿ya? El DNA. Y esa información está encriptada en genes, ¿ya? Hay una gran porción del DNA que no codifica en genes, ya que es un alto porcentaje, no es menor, y es denominado DNA basura. En todas las especies existe DNA basura, pero se dice, unos creen que el DNA basura es producto de la misma evolución de las especies, que ha ido quedando y genes que ya no se utilizan, están ahí, no se sabe para qué sirven. Y otros dicen que corresponde al mismo periodo evolutivo, ya que existen algunas otras situaciones que hacen que el material genético aumente un poco desde el original, ya que se incorporan secuencias nuevas como los virus. Bueno, los virus van dejando y arrastrando material genético, ¿ya? Cuando pasan de una especie a otra, por ejemplo, que es lo que se ha visto en estas pandemias, por ejemplo, cuando aparece el virus de la gripe aviar, en los pollos esa cuestión, y después pasó a los cerdos, se pegó un salto ahí de especie. Generalmente los virus son como de especie, pero atravesó una especie a otra y después de los cerdos los humanos. ¿Se fijan? Entonces, claro, generalmente cuando se insertan en la nueva especie van dejando material genético que no corresponde, y hay algunos creen que ese DNA basura corresponde a ese tipo de material genético, pero bueno, en fin, hay mucha codificación, hay muchos genes, los genes están prácticamente todos descritos, ya se saben, están en biblioteca, ustedes pueden acceder si quieren buscar
información genética ya está todo eso. El tema es que cómo se utiliza, los mecanismos que utiliza cada especie para aperturar y, de cierta forma, trabajar con estos genes. Lo que sabemos es que existen lo que se denominan estas vías informacionales que corresponde a un flujo de información, ¿ya? Al igual que como usted está leyendo en estos momentos ese texto que yo tengo proyectado en la pantalla. Todos observan replicación del DNA, pero alguien le tuvo que enseñar a leer eso, ¿se fija? Está escrito, pero usted le da sentido, ¿ya? A cada letra. Cada letra forma una palabra, ¿se fija? Y cada palabra forma una frase. Permitió demostrar que el mecanismo se ajusta realmente, ¿ya? A la hipótesis de replicación semiconservadora. Y usted entiende ese mensaje. Y hay un párrafo completo, ¿se fija? Y eso hace un texto. Bueno, así está organizada la información genética. También. Son letras que uno ve, que en este caso serían bases nitrogenadas, adenina, 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 timina, citosina, guanina, ¿ya? En el caso del RNA, uracilo, 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 uracilo. Y uno ve pura base nitrogenada. ¿Y qué significa esta cuestión? ¿Cómo lo organizamos? Bueno, ¿cómo se lee? Así, A, T, C, G, U, no tiene ningún sentido, ¿ya? Algo tiene que tener algún sentido. Bueno, la información se fue organizando, de cierta forma, y entendiendo cómo los mecanismos moleculares leen la información que está codificada en el DNA. El primer flujo de la información es cuando se perpetúa hacia o en los mismos individuos, ¿ya? En la misma especie, ¿ya? Cada vez que alguien se reproduce, se produce este proceso, ¿ya? De forma irreversible, se llama replicación del DNA. El replicar el DNA significa que el individuo replica exactamente la copia fiel del DNA anterior. O sea, si yo tengo un triángulo, se copia el triángulo, no se copia un cuadrado, ni un rectángulo, ya, ni un paralelepípedo, no sé, lo que sea. Se copia exactamente lo mismo. ¿Se fijan? Por eso hablamos de replicación. La replicación es la copia fiel y exacta del DNA. ¿Ya? Si hay errores, el mecanismo de replicación, el proceso de replicación, tiene forma de reparar esos errores en la replicación. Ojo con eso, ¿ya? Y cuando, bueno, las modificaciones del DNA se pueden dar por variables externas, como lo vimos en la clase pasada. Pero esto es después del proceso de replicación, pero el mismo proceso de replicación es re improbable que los participantes de este proceso se equivoquen. Y si que se equivoquen es una equivocación en 10 millones. ¿Ya? Claro, a lo mejor el número les parece grande, pero para la cantidad de moléculas que se mueven acá y que se tienen que agregar, sintetizar, no es tanto. No es tanto. Pero, ¿en qué consiste? ¿Ya? El proceso de replicación es un proceso en donde hay que copiar el DNA, y ustedes saben que el DNA tiene una estructura, ¿ya? Tiene una estructura de que es doble hélice. Son dos hélices, y esas dos hélices tienen que dar a dos hélices más, pero son dos hélices dobles. ¿Se fijan? Entonces, de dos hebras, tenemos dos hebras acá y dos hebras acá, o sea, generamos 4 hebras, ¿ya? Entonces, lo primero que encontraron los científicos, como por ejemplo Mendelssohn y Stahl, fue que este DNA se replica de forma semiconservativa o semiconservadora. La replicación es un proceso semiconservativo. ¿Qué significa eso? Significa que siempre hay una hebra molde, que es el origen, que es la anterior, y siempre hay una hebra nueva. Eso significa semiconservativo. En el proceso, en este caso, por ejemplo, esa la voy a destacar. Ya la voy a destacar. Entonces, cuando se replica, tenemos una hebra acá, una hebra nueva, y esta hebra fue la que se usó como molde. ¿Se fijan? La hebra que se usa como molde, la azul, y la hebra nueva que se sintetiza, la roja. Entonces siempre el proceso está, y así sucesivamente.
siempre el proceso está utilizando un molde y una hebra que se va sintetizando nuevamente, ¿ya? Entonces, tenemos acá el proceso semiconservativo, hace referencia a que se utiliza siempre un molde, ¿ya? Como la hebra paterna o materna, y ya se utiliza una hebra, perdón, se sintetiza a partir de ese molde una hebra nueva. Eso significa semiconservativo. En cada proceso de replicación, en cada ciclo de replicación, ocurre exactamente lo mismo. Siempre se está ocupando una hebra antigua, ¿ya? Del proceso anterior. ¿Me explico, cierto? Eso significa semiconservativo. ¿Me explico? Lo que significa semiconservativo. Semiconservativo es que siempre hay una hebra que es molde y una se sintetiza de nuevo. En el siguiente proceso de replicación, nuevamente se va a utilizar una molde y hay una síntesis nueva de una hebra. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si no me dicen nada, yo avanzo, chiquillo, y en realidad hay... Vale, vamos avanzando entonces con la replicación. Como les comentaba, la replicación la podemos dividir en el proceso completo, lo podemos dividir en 3 etapas: la iniciación, la elongación y el término. Y generalmente estos procesos informacionales o los procesos de flujo de la información se dividen en 3 etapas, tanto la replicación, la transcripción y la traducción se dividen en 3 etapas, que es el inicio, el desarrollo y el término, ¿vale? Así que acá obviamente no va a ser diferente. Comenzamos con la replicación. La replicación comienza por un inicio. Ese inicio está marcado, ¿ya?, en un punto específico del DNA que se denomina origen de replicación, ¿ya? O también escrito así, ORIC. El origen de replicación en células eucariotas es uno solo. Es un solo punto. Las células procariotas es un solo punto, y generalmente el DNA es circular, entonces está aquí el origen de replicación y pues, se replica y se forma la otra, como si fuese un anillo. En cambio, el DNA en especies eucariotas, como es gigante, no es tan corto como un DNA procariota, ¿ya? El DNA de eucarionte es súper grande, entonces un punto de replicación, olvido, terminaríamos el año nuevo, comenzando a replicar y terminamos 10 años más. Entonces, para replicar rápido, ¿ya?, hay diferentes o muchos orígenes de replicación, hay muchos ORIC, no hay uno solo. ¿Se entiende? Entonces, cuando se forma un origen de replicación, hay un montón de estructuras y de moléculas, enzimas, ¿ya?, factores, en este caso son factores de replicación, que llegan a este punto y se ve como una burbuja. Y de hecho, así se llama, ¿ya? Cuando vieron las primeras micrografías electrónicas de cuando el DNA se estaba replicando, observaron burbujas y pensaron que eran burbujas de agua. No, habían burbujas en la molécula. Bueno, ahí había un montón de moléculas que estaban participando, enzimas, factores, ¿ya?, nucleótidos, etcétera, etcétera. Y estas burbujas se conocen como burbujas de replicación, o también denominadas replicones, ¿ya? Esa palabra no me gusta mucho porque es como tratar de traducir el modo gringo, ¿ya? Es como una palabra gringa que se traduce y no tiene ningún sentido gramatical, ¿ya? Replicón. Es una burbuja de replicación, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es un... Y aquí está la imagen donde
se forman estos orígenes de replicación, y estos orígenes de replicación comienzan a replicar el DNA, a replicar exactamente lo mismo. ¿Se fijan? La azul es la antigua, la hebra antigua, ¿ya? Y la roja es la hebra nueva. ¿Se fijan? Entonces se están generando dos hebras nuevas, ¿ya? Que dan origen a dos cadenas de DNA, porque obviamente se tiene que copiar todo. Si yo tengo ese DNA, después me tiene que aparecer un DNA y otro DNA. Dos, acá, ese y ese. Si tengo ahí, se copia una acá, se copia una ahí al lado, y se copia otra al otro lado. Entonces tengo un azul, y las rojas que son las antiguas, antigua. Eso es semiconservativo. Pero aquí la replicación va en todas las direcciones, hasta que en algún momento se topan ya las hebras de DNA y se topan las burbujas. ¿Se fijan? Se topan las burbujas. Y ahí se acaba el replicón. Cuando un replicón, por ejemplo, este alcanza al que está al lado. Y así sucesivamente. Hasta que va dejando una hebra y la otra hebra de DNA está abajo. Y se está replicando el DNA por completo. ¿De acuerdo? En esta iniciación, aquí, bueno, hay un montón de descripción, pero lo importante es que ustedes entiendan las moléculas y el proceso en que consiste, ¿ya? Esta es una lectura que está muy, pero muy abreviada en términos de las moléculas que participan acá. Olvídelo, ¿verdad? La replicación, participan un montón de moléculas. Entonces, la lectura previa va al concepto de forma general que usted tiene que tener al momento de entender lo que es la replicación. Si tiene genética, ahí van a profundizar, obviamente, todos estos conceptos con realmente las moléculas que participan acá, que son muchas, y cada una tiene un rol específico. En el caso de la replicación, la enzima que participa se llama ADN o DNA polimerasa. La DNA polimerasa, las polimerasas son las enzimas que agregan y extienden los nucleótidos. ¿Ya? Agregan nucleótidos y se va elongando el DNA. Son las enzimas encargadas de la síntesis. Estas polimerasas tienen un marco de lectura, o sea, es decir, las enzimas es como que esta información que está acá la puede leer obviamente en ese sentido, de izquierda a derecha, así como leemos todo, ¿cierto? Pero en algún momento se genera un problema cuando un replicón alcanza por atrás a otro replicón porque está leyendo al revés. Entonces, eso planteó un problema que fue dilucidado hace mucho rato, y cuando ustedes... Aquí cámara, después la dejo presente. Cuando ustedes entienden de que existe una dirección de 5' a 3' de esa hebra y la dirección de abajo es opuesta. ¿Ya? Es la hebra complementaria y es la dirección opuesta, o sea, una hacia allá y la otra hacia acá. O sea, tiene que leer primero de 3 a 5' y después de 5 a 3'. Y la DNA polimerasa tiene un defecto para sintetizar el polinucleótido, ¿ya? O para agregar los nucleótidos en la dirección opuesta, ¿ya? Ella puede sintetizar y replicar muy bien en este sentido, de 5 a 3', ¿vale? Pero la hebra complementaria tiene ya la dirección opuesta de 3 a 5'. Y cuando lee al revés, lee más lento, o sea, lee lento y agrega lento los nucleótidos, porque tiene que leerla encima, ¿qué es lo que tiene que agregar? Por ejemplo, si acá hay una adenina, una timina, una citosina, tiene que agregar la hebra complementaria, ¿ya? Si va leyendo en ese sentido. ¿Cuál es el complemento de la adenina, Gibson? Si no, la guarina, el complementario, ¿no? O timina, la timina. Adenina, timina, ahí sí, pues, Gibson, muy bien.
timina. Entonces agrega en la hebra complementaria, supongamos que esta es de 5' a 3', y la de abajo está al revés. ¿Ya? Va así. Entonces, la DNA polimerasa está leyendo bien en ese sentido, ya. Agrega la primera, la complementaria. Como dijo Gibson, bien, timina. Y después la segunda, la complementaria será la adenina. Recuerden que la complementariedad es adenina se complementa con timina y la citosina se complementa con guanina. Esto se lo voy a preguntar en la prueba. Les voy a colocar un nucleótido y les voy a preguntar el Profe, complementario. en ARN es el uracilo Claro, pero la timina, ¿no? acá no hay RNA. En la No, pero como replicación, pregunta, no. sí, es correcto. Pero en la replicación no hay RNA, porque lo que se replica es el DNA, ¿ya? O el ADN. Yo le digo DNA porque he leído mucho paper, entonces como he leído tanto paper me quedó por defecto, bueno, DNA es ADN, ¿ya? Y el RNA le digo, al ARN le digo RNA, ¿vale? Por si es que se enreda, pero no soy nativo, ni gringo, ni tampoco hablo inglés de forma perfecta, pero es porque he leído mucho paper, entonces, bueno, quedó así, ¿ya? Quedó así. ¿Se fijan? Y el complemento de la citosina es guanina, ¿vale? Pero ojo con eso, no es un dato menor. Acá cuando hablamos de replicación, hablamos de la replicación del DNA, ¿vale? Replicación solo del DNA. O sea, tenemos una molécula de DNA, tenemos un DNA, ¿y qué es lo que ocurre? Aparece un DNA nuevo. Y nos quedamos con 2 DNA. ¿Vale? Y son exactamente los mismos. Piensen en la millonada de células que tenemos. Cada uno de ustedes tiene millones de células, millones. Siempre se me olvida el número, lo busco, digo, ¿verdad? Esto es un número gigantesco de millones de células, y después se me olvida. ¿Ya? Pero son millones de células, y cada una de sus células tiene exactamente el mismo DNA, exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, imagínense ese trabajo, cuando se une el espermio con el óvulo, forman la primera célula, y de ahí se dividen en millones de veces. Y cada ciclo de replicación tiene exactamente el mismo DNA. Entonces hay que copiar lo mismo. ¿Ya? Cuando hablamos de replicación, es la replicación y la copia fiel y exacta del mismo DNA, ¿vale? En el proceso posterior, que es la transcripción, ahí aparece la molécula de RNA, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de la replicación y estamos haciendo copias de nucleótidos complementarios, la complementariedad siempre va a ser la misma, ¿vale? Siempre va a ser la misma, esa que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con la DNA polimerasa? Eso le estaba explicando. La DNA polimerasa, en un sentido, lee bien, lee adenina, ok, tengo que poner una timina en la otra. Timina, tengo que poner una adenina. Citosina, tengo que colocar una guanina. Ya, pero primero tiene que leer y después ejecutar la acción de colocar el nucleótido. Ahora, en esa dirección lo hace perfecto, de 5 a 3', y en la dirección opuesta hace ya. No lo hace tan rápido, lo hace lento. Ya le cuesta leer al revés, como leer la palabra al revés. Por ejemplo, Okazaki, léalo al revés. Kisaka-o. Cuesta. Entonces, a la DNA polimerasa también le cuesta. ¿Se fijan? Primero le cuesta leer y después agregar los nucleótidos también. Entonces, hay un defecto de lectura que se nota en la enzima, y esa consecuencia de la característica enzimática determina que se produzcan los famosos fragmentos de Okazaki. Que tal como dice ahí, ese problema lo resolvieron estos hermanos, Reiji y Tsuneko Okazaki, en 1960. Entonces, ellos se dieron cuenta de que existe una hebra líder, que es una hebra rápida, que es una hebra que se lee y se sintetiza súper rápido. Esa es la hebra líder, ¿ya? O conductora. Y la otra hebra, la hebra que se está sintetizando al revés, es la hebra rezagada o la hebra retrasada. ¿Ok?
Pero eso se debe a un defecto enzimático, nada más que eso. Bueno, los fragmentos de Okazaki son lo que aparecen acá. ¿Ya? Entonces, como yo les comentaba, en esa dirección, la DNA polimerasa de 3 a 5' lo hace súper bien, súper rápido. Pero en la hebra que va de 3 a 5', en la hebra que está, la complementaria, la que está al frente, ya esta hebra acá, esa hebra, aquí se generan errores. Entonces, como lee lento y sintetiza, ¿qué es lo que hace? Para no equivocarse, la DNA polimerasa sintetiza un trozo, ¿ya? Un segmento, y después se retrocede a leer, si lo hizo bien. ¿Ya? Y ese desfase de tiempo hace de que la DNA polimerasa se salte después un trozo de secuencia, pequeñito sí, pues, ¿ya? Y después comienza un poquitito más allá, y hace exactamente lo mismo. Retrocede y lee nuevamente. ¿Ya? Se salta un par de bases, sintetiza y hace lo mismo. Se retrocede, lee y verifica si está bien. Entonces, en la dirección de 3 a 5', la DNA polimerasa no tiene la misma velocidad, no tiene el mismo, la misma velocidad de lectura ni la misma velocidad de síntesis, por lo tanto, va dejando, aparte que salta un par de bases en marco de lectura, así que va dejando estos típicos fragmentos que son conocidos como los fragmentos de Okazaki. Obviamente, después hay una enzima, ¿ya?, que viene y los pega, literalmente, los une. ¿Ok? Así que tenemos en la replicación una enzima, ¿ya?, que es la DNA polimerasa, y la DNA polimerasa evidentemente es la enzima encargada de la síntesis, pero también hay otras enzimas que están involucradas en este proceso, como las helicasas y las topoisomerasas. ¿Ya? Que estas son algunas de las enzimas más importantes, no están mencionadas todas, por supuesto, pero para que ustedes entiendan más o menos la magnitud del proceso. ¿Ya? La helicasa, ¿qué es lo que hace? Rompe los puentes de hidrógeno eh, de las bases que son complementarias para abrir las hebras del DNA. Recuerden que el DNA es así, es como una escalera, ¿de acuerdo? ¿Por qué es como una escalera? Porque entre la adenina y la timina, ¿ya?, y la citosina y la guanina hay puente de hidrógeno. ¿Ya? Acá los puentes de hidrógeno entre adenina y timina son 2 puentes de hidrógeno, y estas son 3 puentes de hidrógeno. Entonces por eso tengo una hebra, otra hebra, y está llena de puentes de hidrógeno, y esos puentes de hidrógeno hay que romperlos. ¿Y a quién lo hace? La helicasa. La helicasa es la encargada de romper esos puentes de hidrógeno para abrir la hebra, porque hay que abrirla. Si está así, hay que abrir la hebra. Ahí están los puentes de hidrógeno, hay que abrir la hebra y comenzar a sintetizar de ese lado y de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, la helicasa tiene esa función. La otra enzima bien importante es la topoisomerasa, ¿ya? Que la topoisomerasa es también conocida como la DNA girasa. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? La DNA girasa es una enzima que desenrolla, ¿ya?, el DNA. Recuerden que el DNA es una hélice, entonces esta cosa hay que tratar de estirarla, de cierta forma, desenrollarla, y permitir que esa estructura no se vuelva nuevamente a enrollar, o si no, imagínense el tongo que quedaría, como dicen los argentinos. ¿Ok? Quilombo. ¿Ok? Entonces la topoisomerasa es una enzima que relaja esta tensión, relaja la estructura para que la burbuja de replicación vaya avanzando con rapidez y de forma completamente normal. ¿Okay? Y en la burbuja de replicación van todas estas enzimas, va la DNA polimerasa, la helicasa, la topoisomerasa, las proteínas SBB, la DNA polimerasa 1, 3, y etcétera. Los factores de replicación. ¿Ya? Hay un montón de proteínas que van avanzando en la burbuja de replicación, hasta que se topan con otra burbuja, y ahí está el objetivo logrado, se separaron o quedaron 2 hebras sintetizadas. ¿Qué es lo que no le quedó claro a Javi?
para enfocarme en ese punto que no le quedó claro. Los espacios que quedan entre nucleótidos. Ah, ya. Los espacios que quedan entre nucleótidos se debe al defecto de lectura que tiene la DNA polimerasa. ¿Ya? Mira, fíjate que esa hebra es una hebra nueva, sintetizada, ¿cierto? Y el molde es esta que está acá. ¿Entiendes eso, cierto? ¿Ya? Vale. Mira, cuando la DNA polimerasa está sintetizando la hebra que va de 3' a 5', ¿ya? La hebra que sintetiza tiene, te fijas que tiene la complementariedad al revés, de 5' a 3'. Esa es la hebra nueva que se sintetiza. Pero está leyendo al revés, de 3 a 5'. ¿Se entiende? Para la síntesis queda de 5 a 3', la hebra nueva. Y esa hebra nueva es completamente continua cuando lee con esta lectura, de 3' a 5'. En esa dirección, la que va avanzando hacia allá. ¿Ya? Ahora, la DNA polimerasa cuando lee acá y va avanzando al revés, acá la lectura es al revés, es de 3 a 5. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es al revés la lectura? Porque fíjate que la DNA polimerasa es una enzima, ¿ya? Y esta es la burbuja. Entonces, está replicando acá y está replicando después hacia este lado. Se da una vuelta, ¿ya? Entonces, cuando se da una vuelta, aquí el marco de lectura le cambia y falta, ¿ya? Un inicio que es el cebador, lo coloca bien. Pero cuando termina, ¿ya?, de hacer ese segmento, la DNA polimerasa se retrocede, lee nuevamente lo que agregó, sintetizó, y cuando llega al término se salta un par de bases. Se salta un par de bases. Y nuevamente vuelve a sintetizar. Termina de sintetizar un fragmento, vuelve, lee desde el inicio, llega al término del fragmento y se salta otro par de bases. Y así sucesivamente, ¿ya? La DNA polimerasa va haciendo porque, ¿por qué? Porque acá la lectura es al revés. Y tiene que sintetizar, ¿ya?, en ese sentido, de 5' a 3', y tiene que leer como en el mismo lado. Entonces está literalmente como leyendo al revés. Exacto. Esta es la favorable. La favorable siempre va en ese sentido, de 3 a 5'. Esa la DNA polimerasa la sintetiza súper rápido. Bueno, por eso se llama la hebra sintetizada, la hebra nueva se llama hebra líder. Hebra líder. ¿Ya? Ahora, esos huecos que quedan ahí, ¿ya?, son nuevamente después unidos. ¿Vale? No es que queden ahí los fragmentos y queden sueltos, esos fragmentos se unen. ¿Vale? ¿Ya? Esos fragmentos son unidos por esta enzima, la última que está ahí, que se llama la DNA ligasa. La DNA ligasa es la responsable de unir los fragmentos de Okazaki. ¿Ya? Fíjate que la DNA polimerasa es una enzima que se posiciona acá, porque este es el replicón. Ahí está la burbuja. Entonces la DNA polimerasa avanza, 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 y después cuando llega a este punto, avanza hacia allá. ¿Te fijas? Y cuando avanza hacia allá, le dieron vuelta al libro, literalmente. Entonces lo hace lento, se retrocede, deja un espacio.
deja un espacio. Avanza nuevamente, lee, coloca los nucleótidos, retrocede para verificar, porque la DNA polimerasa tiene una actividad verificadora. Se retrocede para ver si los nucleótidos que añadió son los correctos. Pero eso lo hace cuando está sintetizando la hebra de al frente, esta, la de 3' a 5'. Perdón, la 5' a 3', la hebra esta de acá, esa hebra. ¿Ya? Esta hebra, que es la hebra conductora, ese proceso que le digo yo lo hace rápido. Ella va agregando, sintetizando nucleótidos, ahí coloca los nucleótidos y los lee súper rápido y los verifica al tiro. Por eso esta hebra queda completita, completa. En cambio acá no puede hacer todo ese proceso a la vez. Se demora, se retrocede, verifica, deja un espacio. Nuevamente, lee, agrega los nucleótidos, lento, se devuelve, verifica, avanza un espacio y deja ese fragmento, ¿se fijan? Deja ese fragmento acá. Ese espacio entre fragmentos, perdón. Y nuevamente hace lo mismo. Se devuelve, verifica, deja un espacio y comienza la otra síntesis. Se devuelve, verifica, deja un espacio, se salta, ¿ya? Y hace exactamente lo mismo. Cuando va en ese espacio. Hasta que llega al tope de la burbuja, ¿ya? Y la DNA polimerasa después se posiciona acá. Y sigue avanzando con la hebra de acá. Y esto se sigue abriendo, por supuesto. ¿Se fijan? Recuerden que esto es una burbuja, y la burbuja va avanzando hacia allá, como también va avanzando hacia acá. Pero esto es como un ciclo, se va haciendo como un ciclo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. ¿Ya? Y la burbuja se va expandiendo. ¿Se entiende? Hasta que se topan con la burbuja que está al lado. Esto no es decodificación. No es descodificación, se llama replicación Gibson. Eso mismo. Claro. Sí, pues. La replicación sí, obviamente que va a entrar. Ya, vamos al proceso de, bueno, este mismo proceso de elongación, en donde muestra las enzimas o las proteínas SSB. En el taller, por lo menos, sí, por lo menos la replicación tiene que entrar en el taller. Por lo menos la replicación. Ahí le vamos a informar el temario, ¿ok? Vamos con las proteínas SSB. Esta proteína SSB, ¿ya? Son las proteínas que se unen en la hebra discontinua. ¿Para qué? Para impedir que esta hebra discontinua se una consigo misma, ¿ya? Como aparecen estos fragmentos, ya se hace una distinción y aparecen rápidamente estas nuevas hebras para evitar que se enrollen, ¿ya? Con la al frente o entre ellas, entre estas dos. Porque esta nueva va con esa de acá y esta nueva va con esa de acá. ¿Ya? No, las hebras nuevas no se unen entre sí. Por eso el proceso se llama semiconservativo. Porque siempre va a dejar una hebra vieja con una hebra nueva o una hebra recién sintetizada. ¿De acuerdo? Siempre tiene que quedar eso. ¿Ya? No importa los fragmentos, recuerden que los fragmentos después se unen, y al final igual queda igual que al frente, entonces vamos a tener una hebra nueva con una hebra antigua, una hebra nueva con una hebra antigua, siempre, por eso es semiconservativo. ¿Ya? Y para evitar que las hebras nuevas se unan entre sí, están las proteínas SSB, ¿ya? Que ¿se dan cuenta? Se fijan ahí y las mantienen separadas y aisladas, y de esa forma dan origen a moléculas de DNA
que son independientes. Vamos avanzando. Ya, la síntesis del DNA comienza a expandirse a partir de ese replicón, ya con la cadena líder y la hebra retrasada. La hebra retrasada se unen gracias a la acción de la ligasa, pero fíjense que ahí ven que la burbuja va creciendo cada vez más, hasta que se une con una burbuja que viene de los lados. Cuando llegamos, aquí está la primasa, o la girasa, perdón, la girasa que va desarrollando el DNA, y aquí, esto que significa primers, ¿qué es lo que es? El primer es un cebador, ¿ya? Es una cantidad de nucleótidos, son poquitos nucleótidos que se colocan al inicio, ¿ya? Al inicio antes de que llegue la DNA polimerasa, requiere de un cebador, como una marca. Entonces se agregan estos primers, ¿ya? Estos cebadores, y ahí llega la DNA polimerasa, y comienza a sintetizar, ¿ya? Depende de dónde esté, si está en la hebra líder o en la hebra retrasada, los primers se requieren igual para comenzar la síntesis, ¿ya? Son una cantidad de nucleótidos bien pequeñita, ahí está, ven, que son requeridos como señal para que la DNA polimerasa comience a sintetizar esa cadena. Bueno, y acá hay algunas diferencias entre la DNA polimerasa 1, DNA polimerasa 2, ¿ya? Y la DNA polimerasa 3. ¿Ya? La 3 sintetiza la cadena complementaria, ¿ok? De forma continua, ya en la hebra adelantada, y de forma discontinua en la hebra rezagada. Esa es la DNA polimerasa 3. La DNA polimerasa 1 retira el primer RNA que la primasa ha añadido y rellena este hueco con desoxirribonucleótido recién sintetizado. Es decir, la DNA polimerasa 1 es la encargada de llegar a estos primers, ¿ya? Y agregar los nucleótidos que corresponden. Y en conjunto con la DNA ligasa se unen los fragmentos de Okazaki en la hebra retardada. ¿Ya? Y ahí está el esquema, obviamente, esta burbuja cuando va creciendo, y termina la replicación cuando obviamente la molécula completa del DNA está replicada de extremo a extremo. Ya no existe ningún tipo de burbuja. ¿Ya? Fíjese que la DNA polimerasa 3, acá está lo que yo le estaba comentando, es la que obviamente replica o elonga casi toda la estructura del DNA. Pero fíjense que tiene actividades diferentes. Hay una actividad polimerasa de 5' a 3', y hay una actividad exonucleasa de 3 a 5'. ¿Ya? La 5 a 3' permite la síntesis y la hebra nueva, y la 3 a 5' permite la corrección lectura. ¿Se fijan? Que es para mantener, obviamente, que el DNA sea la copia exacta. Y ahí le dije, como les comentaba, la DNA polimerasa revisa el nucleótido que acaba de incorporar. En el caso que se haya equivocado en introducirlo, este se quedará al unirse con su complemento, con lo cual la DNA polimerasa lo retira gracias a la actividad exonucleasa. ¿Se fija? Si se equivoca, puede volver a sacar el nucleótido y agregar el nucleótido correspondiente. Es por eso que cuando lea la hebra complementaria, se generan estos fragmentos de Okazaki. Ya, porque tiene que distinguir bien, pareciera que estuviese leyendo con la actividad exonucleasa. La hebra que va al frente tiene la dirección opuesta. Pero aún así tiene muy bajo error, se equivoca nada. Una vez cada 10 millones de bases que añade. Eso es prácticamente nada. Ya, puede que existan algunos conceptos que ustedes a lo mejor no manejen, porque son como medios precisos, pero
Dentro de la evaluación, obviamente, hay conceptos que son más claros, no son tan específicos, ¿ya? Sino que aluden más bien, o les vamos a preguntar a que entiendan el proceso de forma macro. Entendemos que ustedes van a tener después genética. Y esta es una primera aproximación. ¿Ok? Bueno, después de la actividad de revisión de la DNA polimerasa, obviamente quedan, y posterior unión de estos fragmentos de Okazaki, quedan una hebra sintetizada, que es complementaria, y otra hebra sintetizada que es complementaria a la anterior. Tenemos dos hebras nuevas, unidas a dos hebras antiguas, proceso semiconservativo, y eso se va extendiendo por toda la molécula del DNA. ¿Se fijan? Acá el proceso termina cuando obviamente hay una secuencia de terminación que se produce cuando se desacopla toda la estructura, ¿ya?, del replicón, ¿ya?, que se topa obviamente con otro replicón, otra burbuja, o encuentra una secuencia de término. Terminación, esa palabra como que no existe. Lo que pasa es que ahí los gringos utilizan un concepto que se llama terminator. No hay chiste. Ahora lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué pasa si se equivoca la DNA polimerasa? ¿Se les pasó por la cabeza eso, no? Bueno, y si se equivoca una en cada 10 millones, güey, ¿cuántas bases hay en un DNA? Hay más de 10 millones de bases. Fácil. ¿Ya? O sea, hay 10 millones de bases de acá a acá, en esa longitud. Fácil, más de 10 millones de bases. Y el DNA es mucho más largo que esto. Entonces, imagínense, ¿se equivocará la DNA polimerasa? ¿Y qué pasa si se equivoca? ¿No? ¿Tiene consecuencias graves? ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene consecuencias graves si se equivoca la DNA polimerasa? ¿Ya? Entonces, ¿dónde puede impactar? ¿Ya? En todo el proceso. Primero tenemos la replicación del DNA. O sea, un DNA se replica con otro DNA. Pero, cuando queremos expresar las características de ese DNA, ocurre otro proceso que se llama transcripción. Es decir, la molécula de DNA ahora nos transcribe solo un segmento. Si el DNA es de ese tamaño, si el DNA es de ese tamaño, lo que se va a transcribir va a ser solo eso. ¿Ya? Y de hecho, específicamente lo que está acá arriba. Entonces, o lo que está acá abajo. ¿Ya? Tiene una posición. ¿Ya? Si ese es el DNA, vamos a transcribir solo eso. Y no todo el DNA, por eso se llama transcripción. ¿Ya? Y lo que se transcribe se llama gen. ¿Y el gen en qué se transcribe? Transcribir, o sea, estoy leyendo y ahora voy a escribir algo. ¿Qué es lo que escribo? Escribo una molécula que se llama RNA, con nombre, RNA mensajero. Y posteriormente ese RNA mensajero sale del núcleo, ¿ya? Y en el citosol, en los ribosomas, se traduce en una proteína. Este proceso se llama traducción. O sea, el mensaje que está escrito en el RNA mensajero es leído y traducido por los ribosomas para sintetizar una proteína. ¿Ya? Entonces, acá hay que tener claro varias cosas. ¿De dónde sale? ¿Cómo eso, Javi? ¿De dónde sale? Ah, mira, este proceso que está acá, el replicación y la transcripción, ocurren en el núcleo de la célula, ¿ya? Y la traducción, ya que es la síntesis de proteína, ocurre en el citosol. ¿Ok? Por lo tanto, el DNA sale del núcleo, sale al citosol. Específicamente, ¿en dónde ocurre en el citosol? ¿Ya? En los ribosomas. En los ribosomas. Ahí ocurre la
traducción o síntesis proteica, síntesis de proteína. ¿Vale? Muy bien. Vamos a la síntesis de proteína. Perdón. Vamos a la transcripción primero. La transcripción, para mí, es uno de los procesos más complejos que existe, ¿ya? Dentro de la biología molecular. Este proceso, la transcripción, sí que tiene moléculas que participan, ¿ya? Acá hay más de 100 moléculas que fácilmente pueden participar en el proceso. Nosotros nos vamos a referir principalmente a las que tienen como las grandes funciones y las grandes responsabilidades, ¿de acuerdo? Pero cada molécula es importante para que el proceso de transcripción, es decir, el proceso de pasar lo que está escrito en una parte del DNA, específicamente en un gen, ¿ya? Que eso es lo que tienen que entender, chiquillos. En el proceso anterior yo copiaba todo el DNA, todo. Si el DNA era de ese tamaño, se copiaba todo ese tamaño. Y lo mismo, aquí no. Si el DNA es de este tamaño, vamos a copiar ese fragmento, ¿no? Eso que está ahí. Y eso se llama gen. Y no se copia lo mismo, se transcribe un segmento y se transcribe más encima en otra molécula, que es un RNA. Entonces hay que tener clara la diferencia de un DNA y un RNA. Primero el DNA es doble hebra, son 2 hélices. Y el RNA es una hebra simple. ¿Ok? Y este es el RNA mensajero. ¿Vale? Entonces, el proceso que ocurre en el núcleo, denominado transcripción, ya es la lectura de un gen y la transcripción complementaria de ese gen. Entonces, si yo tengo un marco de lectura, como por ejemplo, esto está en el DNA. Adenina, timina, citosina, guanina, timina. ¿Ya? ¿Cuál será la secuencia del RNA mensajero? Ya, Gibson, vamos. Del PCR, no sé cuánto. ¿Qué sucede, profe? Vamos acá, vamos. Dígame los nucleótidos complementarios del RNA mensajero, teniendo en cuenta esta secuencia de DNA. Uracilo, si no me equivoco. Ya, o sea, la adenina se complementa con la timina, pero es un RNA, por lo tanto, uracilo. Muy bien. Ya. Después la timina. Guanina, si no me equivoco. O estoy mal. Adenina. Adenina, sí, adenina. Recordemos las complementariedades. Adenina se complementa con timina, citosina con guanina, pero en el caso del RNA, ese cambia por uracilo. Lo cambiamos por un uracilo. Cuando hay que complementarlo por timina, lo cambiamos por un uracilo, tal como lo hizo en la primera base. La tercera. Guanina. Guanina, bien. Después, Citosina. citosina. Y las dos últimas. Adenina. Adenina, perfecto. Súper. Esa es la secuencia del RNA mensajero. ¿Vale? Entonces, la imagen que ustedes tienen acá, ¿ya?, es cómo se codifica un gen. El gen es un pedazo de secuencia de DNA. Y ese pedazo de secuencia puede ser, no sé, unas 100 kilobases, 200, o pueden ser más cortitos. Pero los genes se distinguen porque dentro del gen tiene diferentes segmentos a su vez. O sea, al inicio de un gen se encuentra lo que se conoce como el sitio promotor. Dentro del sitio promotor existe una región muy importante, muy importante, que es reconocida por un factor, por uno de los factores más importantes en este proceso, que se llama el factor sigma. ¿Ya? El factor sigma reconoce a la caja tata, a la famosa caja tata. Es una secuencia que es timina, adenina, tata. En el sitio promotor se encuentra la caja tata, que es reconocida por el factor sigma, que es una proteína, reconoce la caja tata
y le dice a la RNA, ahora cambiamos, es RNA polimerasa. ¿Ya? Clásica pregunta de certamen. La RNA polimerasa en la transcripción, la DNA polimerasa en la replicación. Son enzimas diferentes, en procesos diferentes. Son polimerasas porque agregan nucleótidos y sintetizan nucleótidos, por supuesto. ¿Ya? Pero la RNA polimerasa para la transcripción, la DNA polimerasa para la replicación. ¿Ok? Entonces, cuando el factor sigma reconoce esa sección, la caja tata, en el sitio promotor del gen, llega la RNA polimerasa. Y ahí comienza la, la transcripción. ¿Ok? Después del sitio promotor, cuando termina, hay un inicio. El gen marca un inicio, que esa región se conoce como la región codificante. ¿Ya? Eso es lo que codifica al gen. Esa codificación después tiene una señal de término, ¿ya? Y esa señal de término es clásica, ¿ya? T, 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 que se conoce también como el codón de término, o el codón de término también denominado el terminator. 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 El terminator. Y cuando llega en la proteína acá arriba, porque esto es como una bicicleta, es como una bicicleta que se sube arriba del DNA, ¿ya? Y comienza a andar, y la bicicleta va sintetizando por atrás, ¿ya? El RNA mensajero, sale por ahí. Y cuando llega a esta parte, ¡pum!, la bicicleta se desarman en todas sus partes. Y sale la RNA polimerasa por un lado y todos los factores que estaban ahí. Ya les voy a mostrar una representación. ¿Ok? Entonces, lo que sirve del gen es esto. O sea, nosotros tenemos este tamaño de DNA, ¿ya? Ustedes no pueden esperar de que el RNA mensajero tenga el mismo tamaño. En eucariontes eso no ocurre. En procariontes sí, pero en eucariontes no. ¿Ya? En eucariontes el RNA mensajero no tiene la misma longitud. Puede ser así, pequeñito. Y en más, después ese RNA mensajero se somete a varios procesos en donde queda más pequeño. O quedan trocitos. Y trocitos que pueden ser de mucho más allá y que se unen todos después. Y el RNA mensajero final es así. Más pequeñito. O puede ser más largo, añadiendo otra secuencia. Ya les explico esos procesos. Esta imagen que ustedes ven acá en la figura 16 corresponde a una clásica representación de un gen. Ya tenemos el sitio promotor, después del sitio promotor, o sea, ¿qué destacamos en el sitio promotor? La caja tata, que es en donde se fija una proteína muy importante, que es el factor, no se olviden, se los voy a preguntar, factor sigma. ¿Ya? El factor sigma sirve para que la RNA polimerasa se ancle a la estructura. ¿Ya? Llega, es como una señal, y ahí llega. Es como una señal de aterrizaje, y la RNA polimerasa literalmente se ancla ahí. Y ahí recién comienza o inicia la transcripción. Luego viene la región codificante, codifica todo eso, se sintetiza el RNA mensajero, y eso después se desacopla. Todo se desacopla cuando la RNA polimerasa lee la señal o el codón de término. ¿Ok? Vamos al proceso en sí. Miren, aquí está. El proceso de inicio de la transcripción es cuando el factor sigma, que es esa esfera amarilla, reconoce el sitio promotor. ¿Ven? Este es el sitio promotor, el factor sigma se une al sitio promotor, reconoce la caja tata, y luego llega la RNA polimerasa, que es el Pac-Man que se ve ahí de color celeste. ¿Ya? De color celeste. ¿Ok? Entonces, una vez que se acopla la RNA polimerasa al factor sigma, ¿ya?, se unen todas las moléculas, ¿ya?, asociadas a la transcripción
como los factores de transcripción, que hay muchísimos, y se inicia la síntesis del RNA. Y aquí, obviamente, hay que abrir también la hebra de DNA. Hay que abrir, entonces participan la helicasa, la isomerasa, etcétera, todo lo anterior. ¿Vale? Hasta que, bueno, cuando comienza la síntesis y la elongación de la región codificante, se libera el factor sigma y avanza solo la RNA polimerasa, tal como aparece acá. ¿Ya? Esta banda o dibujo que está en verde es el RNA mensajero. Ese es el RNA mensajero. ¿Ok? Que aparece cuando la RNA polimerasa está, ¿se fijan? Está leyendo la región codificante. ¿Ya? No en el promotor no se lee nada. Eso es como de señal de colocación. Se arma toda la estructura, ¿ya? Y después, ahí donde aparece el triangulito, ahí comienza el inicio. Y ahí comienza a sintetizar la RNA polimerasa. Y sintetiza este RNA mensajero que sale como, literalmente como por atrás de la RNA polimerasa. ¿Se fijan? Es como el Pac-Man que se va comiendo el DNA y va avanzando. Bueno, el DNA hay que abrirlo, se forma una burbuja. Hasta que el Pac-Man, que es la RNA polimerasa, ahí, ¿ven? Se topa con esta secuencia que está de color rojo, y esa secuencia de color rojo es el codón de término, o el famoso terminator. Y ahí es como si le hicieran una zancadilla a la RNA polimerasa y salen todos disparados para cualquier lado. La RNA se libera, ya se libera la RNA polimerasa y el factor sigma obviamente se vuelve a unir a la RNA polimerasa para comenzar nuevamente otra sesión de transcripción. Porque esto no ocurre una sola vez, porque chiquillos, son millones de RNA polimerasa, millones de factor sigma, ¿ya? No es uno solo, aquí se grafica uno solo, pero esto está ocurriendo, imagínense la extensión de DNA. ¿Ok? Se hace varias veces para producir varios miles de RNA del mismo tipo y que vayan a sintetizar proteínas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con la transcripción? ¿Cuál es la función del RNA mensajero? Transmitir el mensaje, Mujay. Aquí todavía no transmite nada, porque recién se sintetizó. Pero es buena su pregunta. ¿Por qué? Porque el proceso que sigue después es el proceso en donde el actor principal es el RNA mensajero. ¿Se fija? Que cada proceso tiene un actor principal. En la replicación, el actor principal es el DNA. En la transcripción, el actor principal es la síntesis del RNA. ¿Ya? Cómo nace el RNA mensajero. Y en la traducción, ¿ya? ¿De qué se trata la película? La película se trata de el camino que sigue el RNA mensajero. ¿Ya? ¿Cuál es la misión de vida que tiene el RNA mensajero? Salir del núcleo. Tiene que emprender un camino el RNA mensajero. El RNA mensajero se sintetiza y tiene que salir del núcleo. Y cuando sale, se expone a peligros. ¿Ya? En el citosol existen unas enzimas que son súper agresivas que se llaman RNasas. Y las RNasas literalmente eliminan cualquier tipo de RNA que esté presente. Por eso es que la vida del RNA mensajero es súper corta. Y se trata de sacarle el máximo de provecho al RNA mensajero cuando está en el citosol. ¿Vale? Ahora, fíjense que esta imagen, antes de pasar a la traducción de proteínas, muestra los factores de transcripción, el TF2A, el TF2B, el TF2D, ¿ya? O sea, miren la letra D, y los TF1, y los TF2, TF3, con letras A, B, C, D, hasta la E. O sea, hay un montón de moléculas que participan acá, ¿vale? Hay un montón de moléculas.
¿Se fijan? Otros factores. Aquí se agregan todos los factores al sitio promotor, al factor sigma, a la RNA polimerasa, ¿ya? Y todo esto permite que la estructura del DNA primero se abra también, ¿ya? Y la RNA polimerasa después vaya agregando los nucleótidos correspondientes, porque tiene que hacer un RNA mensajero. Y aquí no se puede equivocar, porque recuerden que tiene que cambiar cuando hay una timina, o sea, si lee, por ejemplo, si lee una adenina, la RNA polimerasa, ¿qué tiene que colocar? ¿Una timina? No, pues no puede colocar una timina, tiene que, en vez de timina, coloca un uracilo. ¿Se fijan? O sea, más encima tiene que saber hablar DNA. Tiene que saber esa traducción del DNA al RNA. Entonces, participan numerosas moléculas que son denominados factores de transcripción. ¿Ok? Son necesarios para que esta estructura que es compleja, ¿ya? Que es la RNA polimerasa, más todos los factores, avance y vaya efectivamente primero leyendo y después sintetizando. ¿Ya? Ese proceso se llama transcripción, pero solamente la región codificable. ¿De acuerdo? Y eso permite que vaya avanzando la RNA polimerasa hasta que se topa con el término, y en el término es una secuencia específica, ¿ya? De hecho, se los voy a mostrar, los codones de término que están descritos. Y ahí se desarma todo. Y después se vuelve a armar. ¿Ok? Una vez que el RNA mensajero está sintetizado, ¿qué le ocurre, Javi? Ahora respondo su pregunta. Este es el camino, después del término de la síntesis, ahora viene el camino del DNA. Primero del RNA. Primero el RNA tiene que madurar. Y la maduración del RNA tiene 3 procesos. ¿Ya? El primer proceso está asociado a la adición, ¿ya? La adición de la caperuza. La caperuza es como un gorrito, es como un capuchón que se le coloca al RNA mensajero en el extremo 5'. ¿Ok? En segundo lugar, este es el primer proceso para que madure el RNA. Ocurre en el núcleo, ojo. La maduración ocurre en el núcleo. Luego, en segundo lugar, se agrega en el extremo 3', se agrega una cola de adeninas. ¿Ya? Y a eso le llamamos poliadenilación, como está escrito ahí. Poliadenilación. Que eso está relacionado con la edad del RNA mensajero. Cada vez que el RNA mensajero pasa por un ribosoma, o pasa por varios ribosomas, la cola de poliadeninas va decreciendo, va disminuyendo, la colita se va cortando, y eso significa que el RNA mensajero es más viejo. ¿Ok? Y el tercer proceso que sufre para madurar el RNA mensajero es conocido como splicing. ¿Ya? El splicing es cortar y pegar. ¿Ya? Corte y empalme. Cortar, pegar. ¿Ok? Así que les explico de inmediato qué significa cada uno de estos. Aquí está. El splicing es un proceso de extracción de secuencias del mismo RNA mensajero que no nos sirven. ¿Se fijan? Este es el RNA que se conoce como el transcrito primario. El transcripto primario es una molécula de RNA mensajero que tiene una secuencia mayor que la secuencia en longitud del RNA final. ¿Ok? Entonces,
Hay dos secuencias que ustedes pueden distinguir acá, las que están en azul y las que están en amarillo. Las que están en amarillos son conocidos como los intrones, ¿vale? Y estos intrones son eliminados, es decir, del RNA mensajero se rompe toda esa parte, se rompen las secuencias que están en amarillo, se eliminan, ya, se eliminan, ahí sí. Se eliminan los intrones y se dejan las azules que se llaman exones. ¿Ok? Ese proceso se llama splicing. Cortar, pegar. Se corta el RNA mensajero, se eliminan los intrones, se dejan los exones, que serían los azules. ¿Vale? Y simultáneamente se agrega la caperuza, que está acá, ahí está la caperuza en el extremo 5', y también simultáneamente se agrega la cola de poli A, una cola de poliadenina. Entonces, aquí tenemos a nuestro RNA maduro. Ahí está maduro. El RNA mensajero. Maduró con estos tres procesos, la agregación de la caperuza, la poliadeninación o la cola de poli A y el splicing. ¿Se fijan? Una vez que tiene estos tres procesos en el núcleo, recién se puede exportar el RNA mensajero y llega al citosol. Y está en condiciones de ser traducido para la síntesis de una proteína. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Cuando la caperuza, la función que tiene es reconocer cuando sale, ¿se fijan ahí? Es reconocer a la subunidad menor del ribosoma. Reconoce la subunidad menor del ribosoma. Esa es la función de la caperuza. La función de la cola del RNA mensajero está relacionada con el ciclo de veces que ha sido utilizado el RNA para traducirlo. Que después en el citosol están las RNasas, y las RNasas rompen o degradan esos RNA. ¿Ya? Cuando ven que ya está la cola de poliadenina pequeñita, las RNasas entran en eso. Y el splicing es una forma de codificar, obviamente, correctamente el RNA mensajero. Ahora, este es un splicing convencional, el que ustedes ven acá, porque también existen otro tipo de splicing que tenemos nosotros como especie, que se llama splicing alternativo. Y el splicing alternativo, tenemos varios RNA. Hay varios RNA. ¿Ya? Y de estos varios RNA se rompen los exones, perdón, se cortan los intrones y se pegan los exones, y todos los pedacitos que quedan de exones, por ejemplo, el primero quedó S y S. Después estos tres. Después acá uno y acá dos. Todos estos pedacitos, todos estos exones de diferentes RNA se unen y formamos un RNA, pero en diferentes lados. ¿Se fijan? Ese es splicing alternativo, lo cual hace más compleja todavía aún el proceso. Bueno, la complejidad de la especie humana está determinada por este proceso, por la transcripción.
no está determinada por la cantidad de genes que tenemos nosotros. Nosotros tenemos 31.000 genes. Tenemos menos genes que un árbol, tenemos menos genes que un caracol. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué somos una especie tan compleja? No está relacionado con la cantidad de genes, está relacionado con el proceso que combina, ¿ya? Que hace combinaciones. Es como la capacidad del cerebro, está relacionada con la cantidad de conexiones que hacen las neuronas, más que con la cantidad de neuronas. ¿Ya? Es como con la plasticidad con la cual se puede ejecutar el proceso. Es increíble. ¿Ya? Es bastante increíble el proceso. Por lo demás no deja de asombrar. ¿Ok? Aquí está la diferencia entre una transcripción en eucariotas y en procariotas. Fíjense que en eucarionte la gran diferencia está en el tamaño del RNA final, cuando el RNA está maduro. El RNA maduro ya es o difiere en tamaño al RNA recién sintetizado. En cambio, en procariotas no. Se sintetiza eso y ese tamaño de RNA. ¿Ok? Es la misma longitud. No existe este proceso de splicing en procariotas. ¿Ya? Y bueno, el splicing se puede complicar, como ya les comentaba, con un splicing alternativo como en la especie humana. Y eso hace la diferencia en que seamos como somos. En relación a otras especies. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Vamos con la traducción ahora. Proceso final. La traducción está relacionada con leer el código genético. El código genético, ya que está codificado en bases, yo les comentaba, tiene que tener una traducción. O sea, acá si tienen adenina, 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 timina, citosina, guanina, timina, uracilo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa algo. De cierta forma, para traducirlo, ya se dividió de 3 en 3. Y cada 3 bases nitrogenadas de lectura se denomina codón. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un codón, son 3 bases nitrogenadas y ese codón va a codificar, ¿ya? En el proceso de la traducción, va a codificar a un aminoácido. Entonces, aquí en la traducción aparecen aminoácidos. Los aminoácidos son otras moléculas, son las moléculas que conforman a las proteínas, los aminoácidos. ¿Ya? Y los RNA y los DNA están hechos por nucleótidos. Estos están hechos, los aminoácidos, las proteínas están hechas por aminoácidos. Entonces, aquí nos pegamos un salto enorme. O sea, cómo esta información que se lee en codones va a dar origen a proteínas. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Bueno, aquí está parte de la lectura. Esta tablita, estos círculos que parecen tiro al blanco, le está indicando qué significa o para qué codifica cada codón. Como estamos leyendo de 3 en 3, por ejemplo, citosina, uracilo, guanina, adenina, timina, uracilo. Ok, primer codón, leyendo de izquierda a derecha, ahí, primer triplete, 1, 2, 3, pum. ¿A qué codifica esto? Tenemos la primera base, la segunda base y la tercera base. La primera base es una citosina. Vamos en esta imagen leyendo desde adentro hacia afuera.
O sea, la primera base es lo que está más adentro, aquí. Y puede ser una de estas cuatro. Esa o esa. La primera base es una citosina. Entonces nos quedamos acá. Nos quedamos con citosina. ¿Me fijan? Nos quedamos con citosina. Primera base, citosina. Después, la segunda base puede ser uracilo, puede ser citosina, puede ser adenina, puede ser guanina. Ah, pero la segunda base es un uracilo. Ahí está diciendo. Que la segunda base es un uracilo. Entonces elegimos el uracilo. ¿Ya? Y la tercera base es una guanina. ¿Se fijan? O sea, uracilo y es una guanina. Es decir, el aminoácido que va a codificar es ese, es una leucina. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa lo que acabamos de hacer? Significa que cuando el RNA mensajero llega al ribosoma, aquí está el ribosoma, cuando el RNA mensajero llega acá, ¿ya? Y se lee ese triplete, ahí está el triplete, ¿ya? El aminoácido que se tiene que ir a buscar para colocar en la cadena es una leucina. El RNA mensajero le está diciendo, hey, trae una leucina. No te estoy pidiendo una serina, ni una glicina, ni una valina, o una treonina, o una arginina. No, tráeme una leucina. Ahí dice, acá dice leucina. Entonces el ribosoma entiende bien y manda una estructura bien específica que se llama RNA de transferencia. ¿Te acuerdas que tenía forma de trébol? El RNA de transferencia, una cosa así, que tiene forma de trébol, va pegadito con una leucina. Y esa RNA de transferencia llega al ribosoma y se trae una leucina. Listo, se leyó el primer codón. Después vamos a leer el segundo codón o segundo triplete. ¿Y el segundo triplete qué dice? Dice ATU. Adenina, timina, uracilo. Entonces, cambiamos la codificación. ¿Ya? ¿A qué codifica? ¿A qué codifica el segundo triplete Gibson? Javi, ¿a qué codifica el segundo triplete? ¿A qué aminoácido? Vimos que el primero codificaba a esto codifica a una leucina. Y el segundo triplete, ¿a qué codifica? Javi, Javiera, Gibson. A ver, veamos. Acá. María Ignacia, Darinka, Connie, Camila, Violeta. Perdón, profe, ¿qué pregunto? ¿A qué aminoácido codifica el segundo codón? ¿Qué está escrito ahí? ATU. Adeninatiminouracilo. Bueno, el segundo codón que codifica es el siguiente, o sea, el segundo aminoácido que codifica es el siguiente. La primera letra es una adenina, acá, adenina. La segunda letra es una timina, entonces la timina se cambia, ya, la timina, acá. Nuevamente A.
porque no hay timina en RNA. Adenina, la segunda adenina y la tercera uracilo. Es decir, de estas 4 es esa. Sí, pues. Ahí está la pillería, ¿eh? Codifica AS, ASN. Ese es un... Ah, pero ¿cómo lo preguntó, güey, Javi? Tenía que haber preguntado. Asparagina. Asparagina, ¿ya? ASN. Asparagina. Ese es el aminoácido que codifica. ¿Ok? Bueno, esta es la codificación que hace el ribosoma para leer específicamente cuál es la secuencia del RNA y traer los aminoácidos correspondientes. Entonces, en el proceso de traducción, tal como dice la palabra, se tiene que traducir el RNA mensajero y traer las estructuras correspondientes. Aquí, uno de los actores principales es esta molécula, el RNA de transferencia. Y es el RNA de transferencia que literalmente se complementa en esta parte, aquí, en esta zona. El RNA de transferencia se complementa con el RNA mensajero. ¿Se fijan? Es como una llave que encaja perfecto y encaja con la codificación del RNA mensajero. Por lo tanto, si el codón dice GCC, el anticodón, que es el RNA de transferencia, tiene que tener las bases complementarias. ¿Se fija? C, G, G. ¿Ok? Por lo tanto, existe un RNA de transferencia para cada aminoácido, existe un RNA de transferencia. En este caso, el RNA de transferencia ya va a buscar y cargar específicamente el aminoácido que está codificado en el anticodón. ¿Ya? Por lo tanto, el RNA mensajero manda, pide eso, y el RNA de transferencia tiene que llegar con el aminoácido correspondiente. Y el aminoácido correspondiente va unido ahí, en este lado. ¿Ya? En el extremo 3'. Ahí está. El extremo 3', ahí se une el aminoácido. ¿Se fijan? ¿Y esto dónde entran? Entran en una estructura ensamblada que se llama ribosomas. Entonces, obviamente, como los procesos tienen estas 3 etapas, ¿ya? Está la etapa de inicio, la elongación y el término. Esta no es la excepción, así que comenzamos por el inicio, en donde estamos describiendo las estructuras que participan en el proceso de traducción. ¿Ya? Y este es el ribosoma. El ribosoma tiene 2 subunidades, la subunidad mayor, la subunidad menor, y cuando se ensamblan estas 2 subunidades, cuando se acoplan las 2 subunidades, están separadas, forman estos 3 sitios, el sitio A, el sitio P y el sitio E. ¿Ya? El sitio A significa el sitio de entrada, donde entran los aminoácidos, el sitio P en donde se genera el enlace peptídico. ¿Ya? Aquí se genera el enlace peptídico entre el primer aminoácido que entró, el primer aminoácido con el segundo aminoácido que entra, ahí, ¡pum!, enlace peptídico, en el sitio P. Y el sitio E es el enlace, el sitio de salida, ¿ya? De exit, salida. Entonces por acá, por este sitio, va saliendo la cadena de aminoácidos, ¿eh? Va saliendo ahí un aminoácido, enlace peptídico, otro aminoácido, enlace peptídico, otro aminoácido, enlace peptídico, otro aminoácido, enlace peptídico, otro aminoácido, y a medida que la cadena de aminoácidos va creciendo, eso va tomando la estructura primaria, después pasa a la estructura secundaria, la estructura terciaria, o la estructura cuaternaria de proteína. Cuaternaria de proteína, ¿ok? Ahí está. Estructura primaria, secundaria y terciaria, esa cadena polipeptídica va adquiriendo todas las estructuras de proteínas que nosotros revisamos al inicio de esta asignatura.
¿Se fijan? Esto va apareciendo después en el ribosoma. ¿Vale? Vamos con el inicio. En el inicio, obviamente, tienen que estar el RNA mensajero, el RNA de transferencia, una molécula de GTP y varios factores de iniciación que están asociados al proceso de producción de proteínas. ¿Ya? Primero, el RNA mensajero se reconoce con la subunidad menor y se ensamblan y el RNA mensajero se circulariza, formando una especie de anillo. ¿Ya? Aquí, ¿se fijan? Esta es la iniciación, el RNA mensajero reconoce la subunidad menor del ribosoma. ¿Ya? Siempre se comienza por un aminoácido que es una metionina, porque es el aminoácido de inicio, tal como aparece acá en el código genético. Acá, el código genético. El aminoácido, la secuencia que inicia aquí, la secuencia que inicia siempre un RNA mensajero es una metionina. Metionina. ¿Ven? Es una AUG. AUG. Todos los RNA mensajeros inician con ese triplete, con ese codón. Y fíjense los términos, los codones de término. Acá hay un stop. ¿Ven? Acá hay otro stop. Acá hay otro stop. O sea, secuencias de término pueden ser U, A, A. O puede ser U, A, G. O puede ser U, G, A. Estos son codones de término. ¿Qué significa eso? Significa que estos codones están al final del RNA mensajero. Al final va a haber un UGA. ¿Ya? O sea, si yo tengo un RNA mensajero, ¿ya? Este es el inicio, el 5', ahí siempre voy a tener ese triplete, el AUG. Y al término del RNA mensajero, si es leído en esa dirección, voy a tener un UGA. Ahí. ¿Se entiende? Entonces, el inicio, comenzamos con la unión del RNA mensajero más la subunidad menor más el RNA de transferencia, que es una RNA de transferencia que trae una metionina, un aminoácido. Se ensamblan, ¿ya? Se lee el anticodón y se ensambla la subunidad mayor del ribosoma, ¿ya? Y se forma como esta especie de sanguchote, ¿ya? Si lo quieren ver de esa forma, y aquí ya me dio hambre hasta ahora. ¿Se fijan? Es como la subunidad menor más el RNA mensajero más la subunidad mayor y el primer RNA de transferencia que siempre tiene una metionina unida, un aminoácido metionina, porque el anticodón del RNA de transferencia codifica con el inicio del RNA, que es una metionina. Y después el RNA mensajero se mueve literalmente, se corre, ¿ya? 3 espacios, es decir, se lee S y ese triplete. Y ese triplete va a codificar a otro RNA de transferencia que tiene otro aminoácido, que en este caso es una valina, ¿ya? Que está ahí representado. Y viene ese RNA mensajero con ese RNA de transferencia que lo lee específicamente, entra al sitio A, se ve, y en el sitio P se unen esos dos con un enlace peptídico. Se unen esos dos aminoácidos. Vamos a ir avanzando ahora en la elongación. Aquí está. ¿Se fijan? Se une, aquí está, se une el enlace peptídico entre los aminoácidos que están arriba del enlace del RNA de transferencia y se van uniendo los aminoácidos tal como aparece acá. ¿Eh? Después van saliendo por el sitio E, ¿ya? Y va apareciendo la cadena polipeptídica, que esta es la proteína incipiente. Por ahí sale la proteína. ¿Ya? Y por acá van llegando los RNA de transferencia y después salen los RNA de transferencia por el sitio E también. ¿Se fijan? Entonces, se leen 3 codones, los 3 primeros, listo. Ahora pasamos a los 3 siguientes, y después a los 3 siguientes, y después a los 3 siguientes, y así sucesivamente en esa dirección. Se lee, ocurre todo el juego, entran, se unen los aminoácidos, sale el RNA de transferencia,
pasamos al segundo codón. Exactamente se repite el mismo proceso, pasamos al tercer codón. Y esto así sucesivamente hasta que se lee por completo el RNA mensajero. Una estructura ensamblada de ribosoma. Cuando llegamos al término, acá, ya se desensambla todo el ribosoma. ¿Se fijan? El polipéptido de la proteína queda libre, sale el último RNA de transferencia cuando nos topamos con la secuencia de término, un codón que codifica a un terminator. Entonces se suelta nuevamente toda la estructura, la subunidad mayor, la subunidad menor, ¿ya? La subunidad mayor, la subunidad menor y la RNA mensajero. Esta es la representación que ocurre cuando hay un ribosoma, pero ¿qué es lo que hace la célula para optimizar? Tenemos varios ribosomas, cientos de ribosomas. Entonces hacemos pasar el RNA mensajero por todos esos. Ya pasa por acá, por acá, por acá, por acá, hace un caminito. Entonces cada vez que pasa, sintetiza una proteína. Cada vez que pasa por un ribosoma, sintetiza una proteína. Cada uno de ellas es una proteína. Proteína, 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 proteína. ¿Se fijan? Ese es un polirribosoma y tenemos un RNA mensajero que va pasando por varios ribosomas. Es un polirribosoma. Y así optimizamos y hacemos más rápida la síntesis de proteínas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No, profe, todo claro. Ya. Tarea para la casa, estudiar el operón LAC, que es un operón, un gen, ya regulador en caso de que las bacterias no encuentren su alimento. Cómo utilizar, ya por ejemplo, galactosa o fructosa. Este es el famoso operón LAC, que tiene 3 enzimas y cada región del gen codifica a una enzima específica. Así que hay que leer este segmento de la lectura. Debería, sí, sí, les voy a decir que sí para que estudien todo. Ay, se quedaron callados. ¿Ah? Ya, ¿qué es lo que entra hasta el taller? Ya, hasta el taller entra lo de ciclo y ayuno. Hasta ahí no va a entrar. ¿Vale? Ya estaban ahí. ¡Ah! Voy a morir. No es tan difícil. Después cuando lo empiecen a leer, me van a dar cuenta que no está. Ya, hasta ciclo de ayuno y alimentación. Hasta ahí entra el taller y bueno, el certamen obviamente entra todo, hasta lo que terminamos acá con el operón LAC, que eso lo tienen que leer ustedes. ¿Ya? Pero ahí en el certamen les voy a preguntar todo. Replicación, transcripción, código genético, traducción, operón LAC. Voy a preguntar estas dos guías. Flujo de la información 1, flujo de la información 2. Para el certamen, ¿ya? Para el taller, hasta lo que vimos de integración metabólica, regulación hormonal, todo eso, síntesis de lípidos, ¿no? Aminoácidos. Ya chicos, ya chiques, quedamos hasta acá. Ha sido un gusto. Nos vemos en el futuro. ¿Qué pasó? Hola, disculpe. Ya. Y ustedes
Michelle. Ah, ya, bueno, voy a colocar allá los que quieran ausentes. Chao, profe, que esté bien. Chao. Ya vimos lo de las preguntas, Javi, así que ahí van a ver noticias, ¿ya? Chao. ¿Y a quién quedó ausente? Michelle González. Acá. Ya, Michelle. ¿Quién más? ¿Alguien más? Chao, María Ignacia, que esté bien. De nada. Ya, chicos. Quedamos hasta acá. Ok, que estén bien. Nos vemos. Chao.